Bien, muy buenos días aún. Gracias por estar acá. Queremos partir esta vocería señalando cosas que son muy positivas para nuestro país, porque pasaron las fiestas patrias, los días de celebración, de mucho orgullo patrio, pero a pesar de que pasaron las fiestas patrias, la verdad es que Chile nos está y nos sigue dando muy buenas razones para estar orgullosos y orgullosas de ser chilenas. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque nuestro país cerró una segunda campaña de invierno sin ningún bebé, sin ninguna guagua menor de 1 año muerta por virus sincicial. Tuvimos una campaña de invierno exitosa en ese sentido, porque fuimos pioneros en comprar este medicamento, el Nirsevimab, justamente para proteger a nuestros bebés de este peligroso y letal virus, pero también porque nuestro país se ha posicionado en el mundo. Lo veíamos en la presentación del presidente Gabriel Boric ante la 80ª Asamblea de las Naciones Unidas, donde Chile reafirmó que su compromiso con el multilateralismo, los derechos humanos, el combate al calentamiento global producto de la crisis climática no es solamente discurso, sino que se traduce en acciones concretas que dan esperanza, que dan confianza para las futuras generaciones, ¿no? De que ante un mundo convulsionado, un mundo de guerra, un mundo que presencia en vivo y en directo un genocidio, hay capacidad desde nuestro país de defender principios que son universales, la defensa de la humanidad, de sus derechos más fundamentales y del hábitat que le permite obviamente sobrevivir en este planeta. Y eso se dio cuenta no solamente con las acciones que lleva en materia de emergencia climática en nuestro país, sino que también con la presentación de esta candidatura que nos llena de orgullo, que es de la expresidenta Michelle Bachelet en tan importante instancia internacional, ¿no? Y que podría materializar, ¿cierto?, un hecho que es trascendental, que es que tengamos desde Chile la primera mujer presidiendo a las Naciones Unidas. Pero también porque nuestro país sigue abriendo sus mercados, tiene frutas que son reconocidas a nivel internacional. Ya la naranja chilena se abrió un nuevo mercado, el mercado mexicano, y que se empieza a materializar prontamente, ¿no? Chile ha logrado abrir nuevos mercados, ya 70 productos que se han abierto a nivel internacional, y esto ha sido gracias justamente también al trabajo sostenido de nuestro presidente y su equipo económico. Chile además volvió a brillar en los World Travel Awards, que es lo que se reconoce como los Oscars del turismo, estos premios del 2025, porque obtuvo 5 galardones. Estamos hablando de un liderazgo turístico en Sudamérica que reconoce en Chile el turismo aventura, uno de los principales destinos románticos para los turistas de nuestro país, particularmente en la zona norte. Como destino verde también es reconocido, como destino de naturaleza y destino de cruceros. Y además este año tuvimos un récord de turistas en el primer semestre que no habíamos tenido antes, de 3 millones de turistas, insisto, en el primer semestre. El ministro va a poder detallar un poco más sobre esto porque es la cartera que lleva como ministro de Economía. Pero obviamente esto nos debe llenar de orgullo porque Chile no solamente es un país que se posiciona en el mundo en la agenda multilateral, el que actúa con coherencia y firmeza frente a el resguardo y respeto que se tiene que generar a nivel mundial de los derechos humanos, de la democracia, el combate a la crisis climática, sino que también Chile sigue siendo un destino confiable y también un anfitrión confiable para eventos deportivos de escala mundial. Ya iniciamos el Mundial FIFA Sub-20, se está desarrollando de manera ejemplar. La participación, lo vimos el día sábado, de nuestros compatriotas en el estadio fue altísima y además los Cóndores obtuvieron su clasificación para el Mundial de Rugby 2027 y aprovechamos obviamente felicitarlos y saludarlos porque también nos llena nuevamente de orgullo el ser chileno y chilena hoy día tiene mucho sentido por estas razones, ¿no? Junto con ello, hemos conocido importantes noticias en materia económica que los medios de comunicación han podido ir replicando, ¿no? Porque la principal calificadora de riesgo, la Fitch, señala que nuestro país tiene una gobernanza que es confiable, ¿no? Es un país seguro y estable para poder invertir
Y eso también se da cuenta a propósito de los datos que hemos conocido de un aumento desde el 2019, los más importantes, de inversión extranjera en el mercado de capitales chileno. Es decir, tenemos un país que se está posicionando también en el mundo en materia económica. Y por último, quisiera resaltar que pudimos avanzar con un balance bien positivo del plan de fortalecimiento industrial del Biobío. Ustedes saben que tuvimos ahí, con el cierre de la empresa Huachipato, la amenaza de pérdida de 20.000 puestos de trabajo más o menos. Pero en la región, la verdad es que más que perder 20.000 puestos de trabajo, se han creado en empleo formal 20.000 puestos de trabajo nuevos. Y sobre eso también va a poder detallar el ministro de Economía. Por último, quisiera cerrar con dos elementos. Lo primero, ya va a haber una pauta del presidente de la República en unos minutos más, porque vamos a inaugurar el primer COSAM en la comuna de Maipú. Esto es muy relevante porque es un centro de salud mental comunitario, que es parte también de los compromisos de nuestro presidente, ¿no? Hemos estado inaugurando distintos COSAM, tenemos una meta esperada de dejar andando otros COSAM para las futuras administraciones. Hemos invertido particularmente en salud mental porque este es un tema que no puede ser tabú en Chile. O sea, la salud mental tiene que ser parte del centro de nuestras preocupaciones. O sea, junto con las políticas y los planes de invierno para resguardarnos de los periodos de invierno, también tenemos que preocuparnos ya no solo de la salud física, sino que también de la salud mental. Y eso tiene que ver con infraestructura nueva, tiene que ver con programas. En educación también se ha estado avanzando en planes integrales para incorporar y fortalecer el ámbito de la salud mental en nuestros establecimientos educacionales, los números de atención, etcétera. Pero la salud mental, insisto, no solo abordada desde el punto de vista clínico, sino que también desde el punto de vista comunitario. Y los COSAM justamente contribuyen a avanzar en esa dirección. Y por último, quisiera señalar algo que es una noticia importante para nuestro país desde el punto de vista de la agenda económica. Ya promulgamos la ley de permisos sectoriales. Este viernes vamos a tener un hito importante sobre esta materia porque ya entra en vigencia la nueva ley de permisos sectoriales. Como ustedes saben, una ley que era demandada por amplios sectores, no solamente por las grandes empresas, sino que las micro y pequeñas empresas que se veían año tras año enfrentado a una excesiva burocracia para conseguir los permisos que les permitieran entrar a operar y a entrar en funcionamiento de sus negocios. Hoy día esto va a cambiar rotundamente con la entrada en vigencia de la ley de permisos sectoriales porque va a facilitar mucho más los procesos para poner en marcha emprendimientos, negocios o incluso servicios que están asociados a derechos fundamentales como la educación, la salud, entre otras materias. Y por eso me acompaña el ministro de Economía, Álvaro García, porque va a poder adelantar las buenas noticias que nos trae la nueva ley de permisos sectoriales, entre otras cosas. Así que, ministro, Gracias. Muy buenos días. Como bien señalaba la ministra Vallejos, hoy día entró en operación la ley de permisos sectoriales que trae buenas noticias para todo el ámbito económico. Una ley que va a promover activamente la inversión y la inversión es el fundamento, el único fundamento que tiene la creación de buenos puestos de trabajo. El empleo es la primera prioridad de este gobierno y con esta ley que hoy inicia su función estamos contribuyendo significativamente a lograrlo. No solo facilita la inversión, sino también genera condiciones para proteger mejor a las personas, para que los derechos que las personas tengan se ejerzan de mejor manera. La ministra señalaba, esto afecta a todo el sistema económico, y voy a dar un par de ejemplos de eso. Un jardín infantil hoy día tiene que hacer 5 trámites consecutivos, uno después del otro. Desde hoy en adelante, ese mismo trámite se puede hacer en paralelo y por lo tanto va a tomar 1/5 del tiempo de lo que tomaba antes. A fines de mes, una ferretería o una tienda de útiles escolares que hoy requiere un informe sanitario ya no lo va a requerir y por lo tanto no solo se va a hacer más rápido, sino también a un menor costo, estimulando la provisión de estos servicios. La ley afecta a prácticamente todo el gobierno, hay 37 servicios que se ven involucrados en ello. Nuestro trabajo como gobierno es asegurar que todos estos operen
de manera coordinada y coherente. Estamos ya desde hace meses trabajando en eso, requieren reglamento y por lo tanto algunas dimensiones de la ley van a estar operativas en los próximos meses. Quisiera subrayar algunas. Los proyectos prioritarios para el desarrollo nacional, la ley establece que deben tomar la mitad del tiempo que actualmente toman. Esto es un enorme beneficio para las grandes inversiones que impulsan el crecimiento del país. También las pequeñas empresas, que hoy día no tienen trámites ambientales, por lo tanto, todos sus trámites son los que son objeto de esta ley, van a poder evitar muchos trámites haciendo declaraciones juradas que cumplen con eso y posteriormente serán fiscalizadas para asegurarse que así sea. La ley lo que hace es brindarle mayor certeza al inversionista y a los ciudadanos y con eso fortalecer la creación de empleos. Subrayo algunos temas que también mencionó la ministra. En el turismo hemos tenido 5 galardones mundiales que se van a dar a conocer en el Encuentro Mundial de Turismo de Aventura en Puerto Natales la semana subsiguiente, pero que habla de un sector económico de gran relevancia en el país. Todas las regiones saben lo que el turismo les provee, una industria que genera mucho empleo y que genera empleo fundamentalmente para mujeres, que es nuestro primer grupo objetivo en la creación de empleo. La expansión del turismo es la mejor manera de hacerlo. Y a lo largo de todo el territorio nacional, no hay región que no se beneficie del desarrollo del turismo. Y hablando de regiones, como señalaba la ministra Vallejo, acabamos de cumplir un año de la implementación del Plan de Fortalecimiento Industrial de Biobío, que se diseñó para atender las dificultades que el cierre de Huachipato significaba. Quiero subrayar 3 cosas sobre este plan. Primero, el plan fue inicialmente propuesto por el movimiento sindical, que buscaba fortalecer los empleos que preveían podían verse afectados. El movimiento sindical nos hizo llegar su propuesta, a partir de ellas convocamos al gobierno regional, a los empresarios de la zona y llevamos un año trabajando en conjunto. Una experiencia que debiera trasladarse a otros rincones del país, porque unir fuerzas es la mejor manera de avanzar y los resultados están a la vista. Cuando se creía que se iban a perder 20.000 empleos, terminaron generándose 20.000 empleos asalariados. Cuando creían que se iba a acabar la industria en Biobío, hemos visto fortalecida la industria del Biobío con nuevas oportunidades. Y la Corporación de Fomento en las próximas semanas va a ejecutar 3 grandes proyectos de innovación tecnológica para traer hidrógeno verde a la región, adaptar la industria de las regiones para el uso de hidrógeno verde, fortalecer los esfuerzos de innovación de la industria de la región para que avancen en la creación de nuevas oportunidades. Así, con obras concretas, estamos cumpliendo los compromisos que hemos adquirido frente a la ciudadanía. Más y mejores trabajos para todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias, ministro. ¿Preguntas? Sí, buenas tardes. Ya para el ministro García, respecto a lo que comentaba recién el de la ley de permisos sectoriales. Ministro, empieza la etapa de implementación. ¿Qué es lo primero que tienen que tener listo, digamos, las próximas semanas? ¿Y qué va a quedar, digamos, de aquí a marzo establecido y lo que va a quedar pendiente para la próxima administración? ¿Hay alguna cuantificación de esa seguidilla de normas o reglamentos que usted hablaba? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sí, tenemos que establecer reglamentos para 380 autorizaciones que hoy el sector público realiza. Eso significa trabajar con 37 servicios. Hemos establecido una prioridad, estamos trabajando con todos ellos, pero hemos establecido una prioridad para aquellos permisos que se solicitan más regularmente y que hoy día presentan mayores retrasos. También hemos priorizado la definición de proyectos estratégicos, que son los pilares del crecimiento económico nacional, y
el establecimiento de las declaraciones juradas que van a reducir muy radicalmente el proceso de otorgamiento de las autorizaciones. Como ya decía, hay otras dimensiones de la ley que empiezan a operar desde hoy, como el trámite paralelo de los servicios que afecta muy significativamente a todos los proyectos. La línea de transmisión de Quimallo Aguirre, un proyecto clave para traer energía barata al centro del país, se va a beneficiar enormemente de esta modificación. Vamos a dejar constituida la oficina que va a supervisar y mejorar de manera regular los trámites públicos. El 1 de enero va a haber una línea de denuncia anónima para las personas o empresas que se vean afectadas por una tardanza. Va a estar operativa a principios de año. El silencio administrativo, tanto positivo como negativo, esto es que un proyecto que pasa su tiempo de trámite y no ha tenido una respuesta, inmediatamente se entenderá aprobado o reprobado, y en el caso que sea reprobado va a poder recurrir a la autoridad. Los mecanismos de fomento a la inversión también esperamos tenerlos listos durante los 6 meses restantes de este gobierno. El grueso de la ley va a estar operativa en marzo del próximo año. Perfecto, gracias, ministro. Ahora para la ministra Vallejo. Mañana... ¿Hay una más para el ministro? ¿Más pregunta al ministro? Ya. Hola, ministro. Quería preguntarle respecto a presupuesto, lo que ya vamos a conocer mañana, y quería preguntarle respecto al condicionamiento que hizo principalmente la candidata presidencial Evelyn Matei. ¿Cómo califica usted de que ella condicione el eventual apoyo dependiendo de otros aspectos? Y lo otro, si es que se puede adelantar a qué partidas se le dará prioridad respecto a la propuesta del proyecto de ley. Bueno, respecto al condicionamiento al presupuesto, lo primero que diría es que sería bueno que conocieran el presupuesto para comentarlo, porque hasta el momento nadie lo conoce. El ministro de Hacienda lo hará público el próximo miércoles. Segundo, es complejo condicionar una ley tan importante para el país que define el gasto en educación, en salud, en vivienda, a un cuestionamiento poco claro. Claro, es comprensible, en momentos electorales los candidatos buscan usar distintas cosas, pero usar esta ley es altamente inaconsejable. Yo invitaría a tener un trámite serio y responsable. Los equipos económicos de la candidata Matei han tenido mucha experiencia en esta materia y por lo tanto podrán participar activa e informadamente. El gobierno siempre ha actuado con transparencia y lo seguirá haciendo en esta ocasión. ¿Partida prioritaria? Esa es una respuesta que dará el ministro de Hacienda el próximo miércoles. Ministra, para seguir en el tema presupuestario, mañana el presidente va a cumplir con la tradicional cadena nacional para informar el presupuesto, eso como primero. Y lo segundo, en lo específico, dada la reconocida crisis financiera que enfrenta el Ministerio de Vivienda en la construcción de las viviendas sociales para su financiamiento, que él reconoció incluso a las constructoras mediante una carta, ¿cómo espera que se dé el debate de esa partida específica, la de vivienda? ¿Y qué le dice a los parlamentarios que están pidiendo que se clarifique cuál es la deuda, de cuánto es y si la va a provisionar la DIPRES para la construcción de las viviendas que aún restan, que es muy poco, del compromiso de las viviendas sociales que tiene este gobierno? Perdón, la última pregunta, ¿la puede repetir? Sí, que los parlamentarios están pidiendo que se cuantifique cuál es esa deuda que falta por provisionar con las constructoras, que la DIPRES tiene que entregar esa plata que pidió el Ministerio de Vivienda, porque la meta está muy cercana a la que ustedes se habían comprometido. Entonces, esas pocas casas que faltan por construir de viviendas sociales podrían estar en riesgo. Mire, lo primero, yo quisiera señalar que el gobierno ha tenido un manejo especialmente responsable del gasto fiscal desde el punto de vista no solamente de disminuir el crecimiento de la deuda, y por eso tiene un reconocimiento también internacional. O sea, en esto yo creo que es importante considerar
que los mercados internacionales y las clasificadoras de riesgo son los mejores árbitros para dar cuenta de que la gestión y el manejo fiscal de Chile ha sido especialmente confiable y responsable, ¿no? Veníamos con una deuda al alza, pero exponencialmente, o sea, crecía y crecía la deuda en nuestro país y lo que hemos hecho es hacer que crezca menos. Y justamente eso se refleja, y lo ha dicho muy bien el ministro de Hacienda, en las bajas de las tasas de interés de nuestro país. Y junto con ello, que es lo más importante, no retroceder en el gasto en salud, en vivienda, en educación, ¿no? En obras que son importantes para el desarrollo integral de nuestros compatriotas, porque hay necesidades que hay que cubrir, ¿no? Y por eso, en vivienda, por ejemplo, hemos tenido un crecimiento del presupuesto para financiar el plan de emergencia habitacional y otros desafíos en materia de vivienda un 37% real. Es decir, aquí ha crecido el gasto para la construcción de viviendas sociales y de, por ejemplo, estos planes de ciudades dignas e integrales, que tenemos varios proyectos en distintas regiones de nuestro país. Estamos hablando de 214.000 viviendas construidas, se están levantando 127.000 más adicionales en el marco del plan de emergencia habitacional, y lo que podemos reforzar y reafirmar que no existen 1.000 millones de dólares impagos como se ha señalado, ¿no? Aquí lo que han habido muchas veces son reasignaciones, esto es parte de cómo se administra el Estado. Y también invitaría a quienes conocen de cómo se administra el Estado, particularmente de los equipos de las candidaturas, aquellos que tienen equipos con experiencia en el Estado, que refuercen la rigurosidad de la aproximación que se hace a la ley de presupuesto. Estamos hablando de la ley más importante que discute año a año nuestro Congreso Nacional, ¿no? No debemos enlodar una de las leyes más importantes porque estamos en contexto electoral. Y eso creo que es un llamado a ser todos responsables en esto. Tenemos, insisto, el mayor árbitro en cómo se ha manejado el tema de la deuda y el gasto fiscal están en las clasificadoras de riesgo, los mercados internacionales. Chile es un país confiable para invertir, es un país además confiable en la administración de la deuda, producto de esta gestión. En segundo lugar, tenemos una ley de presupuesto que es mirada, observada y fiscalizada una vez que se presenta por parte de otro poder del Estado, que es el propio Parlamento. Tenemos además organismos independientes y autónomos de la administración de turno también para ir monitoreando y fiscalizando el cumplimiento de las metas que nos establecemos. Y además tenemos, insisto, un presupuesto que se ejecuta año a año después de ser aprobado por el Parlamento, en línea con los compromisos sociales que establece el Ejecutivo, insisto, como lo ha hecho con vivienda, con un 37% de aumento para el cumplimiento de sus metas de emergencia habitacional, como también en las áreas de salud, educación, seguridad, para qué decirlo, ¿no? Que son parte de las prioridades sociales que ha establecido nuestro gobierno. Ministra, en el caso específico de las viviendas sociales, las estimaciones se dan porque el correo que mandó el MIMBU a las constructoras no precisa el número o la cuantificación de la deuda. Por eso es que lo que se le está pidiendo al Ministerio de Vivienda es que la cuantifique, para que terminar con las especulaciones y con las proyecciones de eso. Y lo que le quiero preguntar es si esas cifras van a estar para cuando se inicie la discusión del presupuesto del Ministerio de Vivienda. Como le digo, primero, no existe esa deuda o cobros impagos. O sea, efectivamente lo que ha habido y lo que sucede en esta materia, en la gestión de los acuerdos, los contratos para la construcción de vivienda, es que si se demoran los plazos o hay problemas de caja en una región, se procede, ¿cierto?, a ejecutar en el marco de la ley de presupuesto y los recursos que maneja el Estado de otras áreas para poder financiar esto sin dejar déficit en otros lados. Entonces, hay un manejo que es propio de cómo se administra el Estado. Ahora, todas las dudas que existan en el marco de la ley de presupuesto una vez presentada, se trabajan, se responden en el marco del trámite de la ley de presupuesto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá? Es que se genera una especulación previa a la ley de presupuesto que induce a duda, que induce incluso a sospechas, que creemos que son un poco irresponsables o apresuradas, entendiendo que la ley de presupuesto, insistimos, se presenta durante esta semana, se va a presentar
y además en el detalle en cada una de sus partidas en las comisiones técnicas respectivas, de manera transparente, pública, abierta, porque es tradición republicana de nuestro país y nosotros siempre seguimos obviamente ese procedimiento. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Pasando tu tema, quería preguntarle por esta situación que involucró al ministro de Justicia. Estas amenazas que recibió por parte de este grupo ligado a este grupo que estaría apoyando eventualmente la candidatura de algún candidato de oposición, sin especificar en cuál hasta el momento. Consultarle el parecer del Ejecutivo, porque esto no es primera vez que pasa, ocurrió también en el 2024 con el ministro Cordero también, hay una persona que está condenada por esa misma situación. ¿Cuál es su parecer, las acciones judiciales también que se han tomado hasta el momento y si tienen antecedentes de que esto también se pueda haber dado con otro secretario de Estado también en este último tiempo? Mira, obviamente estas amenazas son graves, inaceptables y no las vamos a permitir. Por eso ya se presentó una denuncia, siempre se evalúan otras herramientas legales que nuestro Estado de Derecho dé, porque nosotros estamos por defender el Estado de Derecho y enfrentar de manera decidida a aquellos que pretenden que mediante la violencia o las amenazas consigan sus propósitos. Aquí estamos con además un ministerio que ha sido clave para la agenda de seguridad, ¿no? Para la agenda también de la política carcelaria, para elevar los estándares de nuestras cárceles, para impedir que hayan inescrupulosos que se aprovechen de sus facultades o atribuciones en lo que corresponde al cumplimiento de la ley, en todo orden, ¿no? Y por lo tanto, insisto, aquí tenemos un ministerio que ha sido clave en materia de justicia, en materia de la agenda de seguridad, en otras áreas también, como el Plan Nacional de Búsqueda, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esto, insisto, se han tomado medidas. Obviamente los equipos están evaluando con mayor detalle de dónde vienen estas denuncias y entendiendo que más también se abre y debiese haberse una investigación respecto a esta amenaza y las personas que puedan estar detrás de aquello. Hola, buenas tardes, ministra. Yo le quería preguntar, soy de Televisión Noticias. Ayer entenderá que hubo un reportaje respecto a Bernarda Vera, una detenida desaparecida que estaría viva, viviendo en Argentina. Tomando en consideración que se sabían los antecedentes previos, antes de la fecha, ¿por qué no se hicieron las gestiones ni la investigación necesaria en el momento? Y la segunda pregunta, ¿en qué queda el Plan Nacional de Búsqueda, tomando en cuenta que hubo un gran error con ella? Miren, no comparto la tesis de su pregunta, ¿no? O la hipótesis de que no habría un trabajo proactivo en recabar los antecedentes que están en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, porque de hecho por eso tenemos un Plan Nacional de Búsqueda. Yo quisiera recordar que el Plan Nacional de Búsqueda es algo que no existía en nuestro país, que se crea como política de Estado gracias al mandato del presidente de la República para hacer que la búsqueda de los detenidos desaparecidos no sea una acción solamente privada de los familiares, que carguen solos con esta tarea como han hecho lamentablemente durante décadas, sino que el Estado se involucre proactivamente y de manera profesional, ¿no? Y siempre en diálogo con los familiares y las agrupaciones de derechos humanos. Eso como primer punto. Y dado que tenemos, en segundo lugar, un Plan Nacional de Búsqueda con equipos profesionales, técnicos, muy rigurosos, en un trabajo sistemático, hemos podido, ¿cierto?, cruzar antecedentes para que haya congruencia, ¿no?, de los antecedentes que se tenían a la vista sobre los detenidos desaparecidos, como también otros antecedentes que se requerían a otras instancias, incluso a otros países, para poder completar el mapa y dar con el paradero de estas personas detenidas desaparecidas. Y gracias a ese trabajo, justamente, este es el único caso que se ha identificado, ¿no? Junto con otro caso de una persona que no estaba considerada en el listado de detenidos desaparecidos y que hoy día podemos considerar, ¿no? Es fruto del trabajo responsable, riguroso y sistemático de quienes trabajan en el Plan Nacional de Búsqueda. Es un caso, además, muy delicado, ¿no?, por la historia que está detrás de ello, por la situación familiar, ¿no? No voy a entrar en detalles de eso por lo delicado que es, pero lo que quiero reforzar ante su pregunta es que gracias a que tenemos también un Plan Nacional de Búsqueda es que hemos podido ir avanzando en esta materia justamente por la recapitulación o el poder sistematizar los antecedentes de estas personas.
¿Hubo tal vez una demora en aquello? Es que todo esto se trabaja además informando oportunamente, en primer lugar, a los familiares, a las agrupaciones, y hay un compromiso de que las cosas primero, o sea, la información que va recabando y va puliendo, ¿no? Sistematizando en los equipos del Plan Nacional de Búsqueda, la idea es que primero la tengan los familiares, las agrupaciones, para que no se enteren en primer lugar por la prensa, ¿no? Por una cuestión de trato, de humanidad, de respeto a las personas que están acompañando estos procesos. Ministra, sobre el mismo tema, ¿han podido pesquisar casos similares al de Bernarda Vera? Como le digo, gracias al trabajo del Plan Nacional de Búsqueda y la sistematización de los antecedentes, este es el único caso que tiene a la vista el Plan Nacional de Búsqueda. La oposición está pidiendo la renuncia del ministro Cordero. ¿Tiene él aún el respaldo del gobierno? Obviamente. Obviamente el gobierno cuenta con el Ministerio de Justicia y el ministro en particular porque está llevando a cabo este importante plan, ¿no? Y además el presidente de la República, el que evalúa siempre la continuidad de sus ministros, ¿no? No la oposición, no la derecha, menos en contextos electorales donde siempre, por cada caso que se sale a la luz o crítica, lamentablemente vemos solicitudes de renuncia por parte de algunos miembros de la oposición. ¿Qué va a pasar con la pensión que recibe la hija de Bernarda Vera? ¿Se le va a suspender considerando estos antecedentes? ¿Qué va a pasar con eso? No, primero, insisto, esto hay que manejarlo con mucha responsabilidad, dado la sensibilidad del caso, y, insisto, el Plan Nacional de Búsqueda sigue monitoreando y evaluando en particular el caso. Más allá del reportaje, aquí hay equipos que dan seguimiento a esta situación y siempre en coordinación con no solamente las instituciones propias de nuestro país, toda la PDI, el Servicio Médico Legal, etcétera, sino que también con las instituciones internacionales, perdón, de otros estados a las cuales se les hace requerimiento de información. ¿Cómo está, ministro? Ministra, buenas tardes. Ministra, le quería consultar en el entendido que Mario Marcel ya no está en el gobierno y tiene mayor libertad para contar su experiencia personal en la administración. ¿Cómo se toma la reflexión que él hace sobre el rol del Partido Comunista en estos años? Porque él cita el episodio de la convención, la alianza que articuló esa fuerza con grupos de izquierda más radical, según dicen en la instancia, el intento de imponer propuestas extremas y su falta de autocrítica sobre el fracaso de esa experiencia. Y además reconoce que hoy todo eso aporta elementos de incertidumbre a la candidata oficialista Janet Jara. En su experiencia, ministra del Comité Político, ¿comparte el diagnóstico del exministro que faltó autocrítica por parte del PC o que le ha aportado elementos de incertidumbre al aire político? Mira, a mí no me corresponde comentar sobre opiniones que, por muy legítimas que sean, en el ámbito político, en un escenario electoral, pueda dar el exministro de Hacienda, ¿no? Lo que yo sí puedo reforzar es que, y como muy bien lo dijo también nuestro actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, el día de ayer compartimos una mirada que ha sido política del presidente de la República, bajo el liderazgo del presidente de la República, que tiene que ver con la política fiscal, ¿no? Y cómo en el marco de la política fiscal hemos podido equilibrar responsabilidad en el gasto junto con inversión social en áreas que son fundamentales para los chilenos y chilenas, ¿no? Como la educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad, entre otras materias. Bien. Muchas gracias.